Un saludo cordial desde la 2020 Online, su programa Sin Barajo. Hoy desde un sitio muy singular, de un escenario diferente, distinto de lo que es la cabina de la 2020. Y tenemos a una persona con experticia, con experiencia en el tema aeroportuario, el ingeniero Marco Garzón, con quien estaremos dialogando, conversando. Yo no voy a hacer ninguna entrevista aquí, lo que vamos a hacer es un conversatorio con ustedes, amables amigas y amigos, respecto a un asunto, a una parte del equipamiento urbano de Manta, como es el aeropuerto. Parece que de repente se alborotan, de repente parece que hay ilusiones, de repente como que solamente es una novelería, y luego como que desciende la carga y nos quedamos quietos y las cosas no avanzan. Vamos a conversar justamente de esa herramienta importante para el desarrollo, no solamente de Manta, sino de la provincia y la región. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero Marco? ¿Qué tal, Capitán Marco? Pero capitán. Capitán de corbeta, fui oficial de la Marina, piloto de aviación, y después de cumplir mis 20 años de servicio, pues decidí radicarme en esta bella ciudad de Manta. ¿Cuántos años tiene acá? Ya voy para 7 años viviendo acá en la ciudad de Manta. ¿Lo enamoró Manta? Nos enamoró a mi familia, a mí. Ya no queremos salir de acá de Manta. Bueno, tengo que mantenerse más entonces, ya de corazón, porque de corazón. Uno se afinca aquí, adquiere su terreno o tiene su casa, Así pues bueno, ya como que comparte la vida como todo mantense. Así acá, es, ¿no? uno es de la ciudad que le abre los brazos y le acoge como un hijo más. Entonces, ¿Y cómo le encantó Manta? ¿Por qué? ¿Qué vio de Manta? En Manta ¿Cuándo llegó? ¿El 2017 entonces? Yo llegué el 2000, la primera vez yo vine el 2013 cuando estaba en servicio activo todavía, vine a la Estación Aeronaval de Manta y estuve un año. Y después ya pasé mi curso de ascenso y la sabia superioridad naval dijo, vamos para Manta otra vez, y no dudamos con mi familia en regresar, y entonces ya desde el 2017 estamos por acá. Y aquí se quedaron. Aquí ya nos quedamos, ya mi familia ya no quiso regresar a otra ciudad que no sea Manta. Qué bien. ¿Y cómo le fue en el tema de volar en los aviones? Bueno, la aviación es un mundo apasionante. La aviación, ¿Mucha adrenalina o no? Sí. La aviación, uno se siente libre, cuando está volando se siente libre, ve el mundo desde otra óptica, ¿no? Aparte que lo desde arriba también. Desde arriba. Como las águilas. Sí, es una profesión muy bonita, demanda mucho tiempo de preparación. ¿Eso lo tenía desde niño ya, el Sí. tema de ser aviador? Desde niño siempre quise ser piloto. Sí. Entonces, gracias a la Armada del Ecuador, tuve la oportunidad de entrar a la Escuela Naval y después de escoger mi especialidad como piloto. Comencé volando en aviones y después tuve la oportunidad de hacer el curso también para helicópteros. Entonces tuve la oportunidad de volar avión y helicóptero. ¿En qué se siente mejor? ¿En el helicóptero o en el avión? Bueno, ¿Dónde hay más riesgo? En los dos el riesgo es casi... ¿Dónde hay más satisfacción entonces? En los dos. También. No le podría marcar una diferencia porque le comento, en el avión, en los aviones de entrenamiento que tenemos nosotros, podemos hacer una fase que se llama acrobacia. Entonces hacen unos giros. Lo que decimos nosotros vulgarmente piruetas. Las piruetas, exactamente. Entonces, eso es muy bonito. Yeah. Pero en cambio, en el helicóptero es muy versátil. Podemos entrar en cualquier área muy pequeña, que sea una cancha, un estadio. Tuve una oportunidad de rescatarle a un voluntario del ejército que le había picado una culebra. ¿En qué lugar fue eso? Eso fue en Tobar Donoso. Ah, ya. Entonces es en la frontera con Colombia. Y para entrar ahí es casi como 3 días de caminata. Entonces es una anécdota muy bonita, que ya se estaba cerrando. Las condiciones climatológicas de ese sector de nuestro país son bien adversas, cambia de un momento al otro. Nublado. Entonces, pero era la decisión de salvarle al muchacho porque el médico nos había indicado que podía morir. Entonces son esas satisfacciones, le llevamos al hospital de Esmeraldas. Lastimosamente perdió el dedo, un dedo de la mano, le amputaron, pero estuvo vivo. Y la satisfacción que alguna vez nos topamos es que con su esposa y sus hijos me localizaron en otro reparto
y me agradecieron por haber... Es una gran satisfacción personal. Personal, eso no tiene precio eso, ¿no? La satisfacción de que la esposa, sus hijos, me agradecieron por tener a su padre con vida. Son esos grandes momentos que sin duda alguno le dan ese espacio de la alegría también interna. Correcto, sí, como le digo, la vida militar es una carrera sacrificada, pero es muy bonita, es muy gratificante, es vocación. ¿Cómo fue su primer vuelo? ¿Cómo fue su primer vuelo? A ver, porque igual, a ver, usted cuando está aprendiendo a conducir, va una persona a los lados y usted va de esa manera, bueno, agarrando un poco de tranquilidad. Así es. Nosotros, hasta que usted solito dice, bueno, ahora sí, el carro... Vaya usted solo. Sí, es un proceso de entrenamiento bastante riguroso, porque estamos hablando que el primer error puede ser el último. En el aire no hay espacio para cometer el más mínimo error. Entonces es un proceso de entrenamiento bastante riguroso. Siempre se vuela con el instructor atrás, el alumno va adelante. Entonces ahí nos van enseñando, Pero cuando usted ya no tuvo que ir con el instructor, eso fue su primer vuelo solo. Claro, entonces el primer vuelo solo, primero hacen unos vuelos con el instructor y el instructor le dice, ¿estás listo para irte a volar solo? Y el instructor se baja. La responsabilidad es absolutamente tuya. Suya, nadie más. Entonces es una responsabilidad del instructor que le deja a usted con una máquina para que vaya a volar. Y la emoción, yo recuerdo como que fuera ayer, sinceramente le digo, se me fueron las lágrimas el momento que mi instructor me dijo, ¿estás listo para volar? Ve, haz lo que has aprendido. Y el momento que estuve despegando la primera vez, pues fue una satisfacción. ¿Nadie más iba con usted? Nadie más, ¿Ya? Nadie más. Entonces este fue mi primer vuelo solo en avión, después pasamos a hacer el curso en el helicóptero, en la igual forma. También el instructor se baja y te dice, ¿estás listo para volar? Y te vas a volar en el helicóptero. Y en el helicóptero hay una particularidad que nosotros nos embarcamos en los buques de la Armada. Entonces también hay un chequeo en esa parte, entonces el instructor ve que estén con las capacidades para poder volar a bordo. Y eso tiene que ser calcular bien también. Sí. No es que así nomás, calcular para poder... Una cosa es aterrizar en la tierra, y otra cosa es en los buques de guerra. El espacio más reducido. Más reducido, el buque moviéndose, las olas. Hay una serie de cosas hay que prevenir. Entonces eso también... Calcular y prevenir. Es una satisfacción muy, muy bonita. Por eso uno lleva en el corazón la parte aeronáutica, y a raíz de que yo me retiré de la Armada, pues yo me he enfocado en la parte aérea, aeronáutica de la ciudad, que le he visto que está muy descuidada. Antes de llegar allá, usted también es ingeniero comercial. Sí. ¿Cómo así combinó los dos? Cuando yo estuve cuando yo era oficial de la Armada, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Espíritu Santo en mi tiempo libre. Entonces yo salía de mi trabajo y en las noches me puse a estudiar para tener una carrera adicional. Adicional a la Armada, adicional al ser piloto, pues estudié con una ingeniería. Una alternativa de la vida. Sí, y por medio de la Armada también tuve la oportunidad de hacer una maestría en auditorías de gestión de la calidad, y también fui becado a través de la CENESID para ir a hacer una maestría en ciencias aeronáuticas en Estados Unidos. Qué bien. ¿Qué tiempo estuvo allá? 2 años en Daytona Beach, en la Universidad de Embry-Riddle, una de las mejores universidades porque es solo aeronáutica, solo es de temas de aeronáutica. Eso lo reforzó sin duda alguna también. Sí, eso me permitió tener un poco más de conocimientos, y cuando retorné acá al país, pues aplicarlos en el mantenimiento de nuestras aeronaves, que estaban un poco deterioradas, y pues con la mano de obra, con el talento humano de nuestra gente, pues se puede hacer muchas cosas positivas. Bueno, nosotros consideramos algo, ¿no? Manta tiene muy buenos profesionales. Sí. Hay que valorar eso, como también la mano de obra del mantense. A veces como que no le damos importancia a ese grupo de profesionales en diferentes áreas, y por supuesto también a la mano de obra, ¿no? Calificada. Sí, a veces pensamos que todo debe irse al exterior, o tenemos que buscar, sin ánimo de caer en regionalismo, no. de que solo las personas o profesionales de las ciudades grandes, por así decirlo, son capaces. Pero si nosotros buscamos acá en nuestra ciudad, y hablo de nuestra ciudad,
hay muchos profesionales muy capaces que pueden desarrollar un sinnúmero de actividades en beneficio de la ciudad. No se les da oportunidad, yo creo. Es la parte que no hay. Exacto. Oportunidades. Hay que darles la confianza y la oportunidad para que comiencen a desarrollar. Pasa en el fútbol, pero no quiero entrar en el plano del fútbol como otra cosa. Pasa en el fútbol de Manabí también, jugadores que no son de aquí, son los que representan a los equipos de Manta, ¿no? Y le cuento algo muy, muy interesante, Eduardo. Aquí en Manta, la ciudad donde radico actualmente, mi hijo juega fútbol, y yo he visto unos jóvenes con un talento bárbaro, que si los equipos de aquí de la provincia tuvieran una proyección a ese grupo humano de las canteras, podríamos explotar unos equipos de primer nivel. Pero no les paran bola. Y los jóvenes a los 17 años como que se desobligan del fútbol y van buscando otras actividades, ¿no? Otro rumbo. Sí, sí, y eso es malo. Bueno, el aeropuerto de Manta. El aeropuerto de Manta, un polo de desarrollo, Eduardo. Un polo de desarrollo, porque todo puerto o un aeropuerto es un polo de desarrollo, un polo de comercio exterior. El aeropuerto de la ciudad de Manta es un aeropuerto internacional, no es nacional. Y sin embargo no se aprovecha esa bondad. A veces decimos que somos pobres sobre una mina de oro. Y eso nos sucede aquí en la ciudad de Manta, que no hemos sabido explotar la bondad, la facilidad, las condiciones. Las condiciones. El aeropuerto de Manta es espectacular, operacionalmente hablando, en términos aeronáuticos, es uno de los mejores aeropuertos del país, por la longitud de su pista, porque está al nivel del mar, está al frente del mar, no hay obstáculos, pueden entrar aviones cargueros tranquilamente sin ningún riesgo. De hace años, pues mire usted cuando el 96 hubo el accidente aviatorio, ya venía un avión de carga, ¿no? Bien grande. Y entonces, imagínense, hoy en día entra un aeropuerto, a un aeropuerto como es el de La Tacunga, una compañía Cargolux, que usan aviones 747, son aviones inmensos, y entran a 9.000 pies de altura en La Tacunga. Yeah. Imagínense, ese avión podría llevar mucho más acá, saliendo desde aquí, desde Manta. Entonces podemos aprovechar llevando un sinnúmero de productos que la provincia podría aprovechar y exportar. A más de eso, el turismo, ¿no? El turismo, si es que lográsemos que potencialicemos el aeropuerto, podríamos atraer un sinnúmero de turistas internacionales que lleguen directamente a una playa. Cuando usted se va de viaje al exterior, y si es posible que el avión le deje por poco más en la playa, es un beneficio. Y aquí lo tenemos en Manta. Y aquí lo tenemos. Claro. Entonces, imagínense, los turistas tienen que llegar o Quito o Guayaquil, ¿no? Entonces, de Quito acá, en un auto particular, 6 horas. De Guayaquil acá, 3 horas. Entonces, un turista que llegue a Manta, está a 10 minutos de la cadena hotelera, y estamos a 20, 30 minutos de las mejores playas del mundo, como son las playas manabitas. Entonces sería aprovechar al máximo esta oportunidad. Bueno, yo le cuento también un hecho real, ¿no? Porque también fue parte de ese vuelo. En 1980, en junio, se hizo un vuelo Nueva York, Manta, Nueva York. ¿Sí? Y mire usted, hablamos desde 1980, son 42 años de aquella. Esta un poco apegado al histórico, en una pista como la de Manta. O sea que vino el avión desde Nueva York, estuvo acá y se llevó pasajeros, bueno, llevó también pasajeros para Nueva York. Y le agrego algo a esa anécdota, Eduardo. En 1980 no tenía las mismas características que tiene hoy en día. Por eso le pongo ese ejemplo, porque además se reforzó la pista cuando vinieron los gringuitos. Estadounidenses, así es. Claro. Dio las radioayudas, hizo unas modificaciones a la pista. Entonces, este aeropuerto se empezó a experimentar con una unidad del cuerpo de bomberos también allí.
Sí. Porque debe haber siempre una unidad del cuerpo Sí, bombero. es que el aeropuerto... Y hay una cosa, hay un hecho que, perdóneme que lo saque momentáneamente de un tema a otro. El puerto de Manta, mire usted, el puerto de Manta, con la carga que llega, hay pesca, vienen contenedores. Sí, la carga contenerizada, vienen también los buques estos, Los vehículos. Sí, hay una serie de cosas ahí, pero no hay una unidad, del cuerpo bombero. Usted no ve una unidad del cuerpo bombero ahí. Sí. Expuestos a tantos riesgos, por ejemplo. Exactamente, sí. Los cruceros también vienen ahí. Y lastimosamente, ojalá Dios no quiera que Sí. haya alguna emergencia, porque lastimosamente se ven esas falencias que a lo mejor las autoridades van a decir, pero ¿para qué voy a gastar? Y en seguridad no es gasto. En Inversión. seguridad es una inversión, Claro. que a lo mejor más temprano que tarde, yo no quiero un accidente, un siniestro, un incendio. Como han ocurrido casos de esos en el puerto. Mire, no nos vayamos lejos. Lo que yo no comprendo y no me cabe en la cabeza, ¿por qué unos sí y otros no? ¿A qué me refiero? Bien lo topa el tema de los bomberos. Nos vamos a alejar un poquito. Los bomberos en la ciudad de Quito es uno de los mejores equipos contra incendios. Tienen hasta helicópteros. ¿Y por qué las otras ciudades no tienen esa misma proyección? No conozco mucho del tema de los motivos por los cuales, pero si es que aquí tuviéramos que hacer una evacuación, en un caso de un incendio como hubo recién hace unos meses atrás, no sé si usted se recuerda, fue por Bahía, por San Vicente, que pasó quemándose un... Sí, con tema forestal, sí. Exacto. Entonces, necesitamos tener o unificar en la medida posible que todas las normas de seguridad sean equitativas para todos. Que Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca... Pero hay un hecho que para mí, desde la experiencia o el conocimiento, no voy a decir con esto que el tema es más acertado el que voy a relatar, pero falta unificación de instituciones públicas y privadas para hacer un solo cuerpo. Sí. Porque Estoy si de acuerdo. este va por aquí, el otro va por allá, la otra corriente acá, no, porque este está tomando el proyecto como de él, yo no lo apoyo, y entonces no llegamos a un momento determinado a consensuar sobre el proyecto real que se quiere para el desarrollo de Manta. El año anterior yo tuve la oportunidad de escribir un artículo en un medio de comunicación que yo decía: una ciudad, varias banderas de lucha. Mire usted, es más o menos lo que estamos hablando. Exacto. A veces forma una torre de Babel aquí. Entonces no podemos, y yo creo que ese es uno de los más grandes errores que tenemos como sociedad mantense, manabita y ecuatoriana en general. Si nosotros nos uniésemos, creo que es la palabra correcta, en empujar el mismo carrito en el mismo sentido, seríamos una potencia mundial. Retomemos el tema del aeropuerto. Unos decían que la CAC para la concesión del aeropuerto, otros decían que Singapur, otros decían que Estados Unidos, y que no, que la UNA es la mejor y la única alternativa, y que no. Entonces hubo una desunión. Un poco lo del perro del hortelano. Exacto. Entonces, perfecto. Aquí no debemos hablar de que yo traje esta empresa o que esta empresa me parece que es la mejor. Sentémonos en un diálogo abierto, transparente, ¿no es cierto? Si usted trae... Sin petulancia, ni tampoco en personalizar el tema. Exacto, ni tampoco querer llevarse el logro, ¿no? Sí. Porque el beneficio va a ser para la comunidad. Total. Entonces nos sentamos en una mesa de diálogo abierto, usted presente sus papeles de la empresa que usted considera que es la más adecuada, yo traigo de esta de acá. Miren, los números son fríos. ¿Cuáles son los beneficios? Exacto, entonces cuando ya veamos que tal o cual empresa es la mejor opción, entonces todos unimos esfuerzo y hacia allá nos vamos. Pero si es que uno le está torpedeando para que se caiga la otra y la otra, como la olla de los cangrejos, ¿no? Se van bajando y no salimos. Mire, vamos desde el 25 de enero de este año, vamos a ir para 6 meses
que el señor presidente dijo en una misiva que regresaba de China y firmaba el decreto ejecutivo para la delegación del aeropuerto de Manta. Estamos 13 de junio y todavía no se firma el decreto. Hoy ya tenemos ministro Manaba, ministro de Transporte. Sí, hoy tuve la oportunidad de hablar por un proyecto particular que es de beneficio, como le decía, a un funcionario de la cartera de Estado. Es de beneficio político, es de beneficio económico, es de beneficio social, claro. ¿No es cierto? Entonces, esperemos, y me decían que es prioridad 1 el tema aeropuerto. Esperemos, hoy estamos 13 de junio y es prioridad 1. Vamos a ver, Eduardo, nos volveremos Dios quiera que sí sea. A encontrar algún momento y veremos cómo ha sido la prioridad 1. Sí, a ver, es que a veces la prioridad 1 como que no se la interpreta muy bien la prioridad 1. La verdad que con el ex ministro de Obras Públicas era lo más pronto posible. Y lo más pronto posible nunca llegó. Y cambió a prioridad 1. Ahora es prioridad 1. Yeah. Entonces esperemos que... Cuando Dios quiera así sea, ¿no? Por el bien de Manta y de Manabí, de la región. Antes decíamos que el ministro, como era morlaco, todo iba para Cuenca. Todo iba para Cuenca, pero en el último paro nacional, los cuencanos se quejaban de que no había nada de viabilidad. Raro. Sí. Entonces, ¿en qué trabajó su ministro cuencano? Claro. Ahora tenemos un señor ministro manabita, entonces dice que es prioridad 1 los temas aéreos. Pero fundamentalmente tiene que haber unidad. Sí. Eso. Si no hay unidad y empezamos a disparar de un lado para el otro lado, entonces como que se descompone todo. Mire, esa unidad, y valga la oportunidad a través de su medio de comunicación, Eduardo, necesitamos unir fuerzas para poder desarrollar, algún rato ya tendremos en otra ocasión, de comentar este proyecto para desarrollar la parte aeronáutica con una empresa manabita. Mire, uno donde echa sus raíces ya busca el bienestar de la ciudad. Yo no soy político, por si acaso, así que no estamos hablando nada de política. No, por si acaso. Vaya a ser que eso no es campaña política. Y tampoco estoy haciendo promoción política. No, nada. Es una entrevista amigable. de un tema que sin duda alguna merece atención. Pero ojo, este tema merece mucha atención y van a haber muchos que se suban en esta camioneta para hacerlo caballo de batalla en la campaña política. Entonces, de eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, este proyecto, a grosso modo, ¿qué es lo que quiere? Generar fuentes de trabajo para la ciudad. Generar la primera aerolínea manabita en el país. Generar conectividad del Ecuador con Manta y Manta con el Ecuador. Impulsar desde ahí también el tema del agro. Para poder exportar. Bueno. Exacto. Entonces, ya con eso vamos a tener conectividad. ¿Por qué? Porque podríamos traer una aerolínea internacional que llegue hasta Manta y nosotros nos encargamos de conectar con el resto del país. Entonces, esa aeronave internacional o esa aerolínea internacional también se va a llevar nuestros sombreros de paja toquilla, se va a llevar pesca fresca, lo que se pueda todo producir. Lo que se produzca en la provincia. Claro. Y tal vez en el país, no hablemos solo de la provincia, pero el desarrollo o no es afectación, el beneficio, el impacto que se va a generar en la provincia es mayor. Entonces, eso es lo que queremos llamar a la empresa privada también para unirnos. Entonces, esa es mi tarea hoy en día, unir a la empresa privada, unir las cámaras de comercio, de la producción, gremios que confíen en la provincia, que confíen en la ciudad para desarrollar. A lo mejor viendo que ya la provincia tiene su aerolínea, viendo que es sustentable, a lo mejor vuelca sus ojos a prioridad 1 realmente el tema del aeropuerto, y eso se va a potencializar mucho más. Bueno, hoy por ejemplo, como que se apagó un poco el fuego. Sí. En febrero, enero, estaba un poco medio candente, opinaba Juan, opinaba Pedro, opinaba Pablo, opinaba Miguel, opinaban todos.
De repente como que desaparecieron Pedro, Pablo, Miguel y Juan, y ya la cosa como que quedó muy abajo. Y como que el presidente dijo, me saqué un problema de la cabeza, que estos mantense divididos, unos gritaban una cosa y gritaban otra cosa, y que se sigan peleando allá, y el tema está ahí. ¿Por qué eso pasa? ¿Qué ocurre? Es por ese mismo tema que hablamos anteriormente, la idiosincrasia. Sí, la división de criterios, la división de, digamos, la camiseta política, de intereses personales. Yo creo que más va también por ahí, por el tema de interés personal. Entonces, mire. O de grupos también. Sí, grupos de poder que quieren... Usted quiso aportar algo, yo no sé si estoy en lo cierto. Usted también en ese momento, enero, febrero, también estaba... sí, yo siempre estaba... Hacía opinión también. Sí, yo siempre estuve en la lucha de que esto se dé, porque yo estoy convencido de que el desarrollo del aeropuerto va a ser un desarrollo en beneficio de la comunidad. Entonces... ¿Usted no integró al comité interinstitucional? Yo estuve asesorando a la señora Lucía Fernández en el tema aeronáutico. Pero ella no estuvo en el comité. Se formó un comité municipal. No, en el del municipio no, nunca estuve. Un funcionario del municipio dio mi nombre, ¿no?, con mi currículum claro, aeronáutico, y no le prestaron mucha atención. O sea, no le pararon por ahí. Así. Entonces, en el del municipio no, yo algunas veces en varios medios de comunicación, yo me puse a las órdenes sin ningún interés, sin ningún tipo de interés, a más de que se desarrolle. Como comenzamos este diálogo, la aviación es algo apasionante. Entonces, si es que esto se llega a desarrollar acá, va a ser en beneficio de toda la colectividad. ¿Ha tenido respuesta en los intentos que ha conversado para desarrollar el proyecto que usted habla? El proyecto de la aerolínea. Sí. Eso recién estamos esperando. El día de hoy justamente es la fecha tope de una etapa. Ya voy a ser un poco infidente. Justamente son con las aeronaves de TAME. Yeah. El día de hoy termina el decreto ejecutivo con el que estaba funcionando TAME liquidación. Yeah. Y las aeronaves que no fueron vendidas en este periodo, pues pasan al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, ojalá la prioridad 1 también sea que esas aeronaves no se vuelvan un hueso arrumados en algún aeropuerto. Ha pasado con muchos bienes. Exacto. Entonces, la idea es que con esos medios generar una empresa público-privada con sede en Manta para poder beneficiar a la colectividad a nivel nacional. Entonces, ustedes tienen el estudio hecho todo. Ya tenemos todo, tenemos el personal técnico, pilotos, técnicos de mantenimiento, conocemos de las rutas de... Nosotros no queremos competir ni con LATAM ni con Avianca. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro. Nosotros queremos otro objetivo, que es donde estas aerolíneas no han abastecido. Por ejemplo, usted no tiene un vuelo Manta-Guayaquil, no tiene un vuelo, o quiere irse a Quito, ¿no? Tiene que irse a las 6 de la mañana y regresar a las 9. Ustedes han hecho un estudio de mercado, supuesto. Así ¿no? Es, tenemos ya todo eso. Para lo que es la frecuencia Manta-Guayaquil. Exactamente. Entonces, no hay un Manta Esmeraldas. Manta-Cuenca. Manta-Cuenca. Hay un estudio que incluso hizo la... Yo le escuché alguna vez a un personaje aeronáutico que decía de que no es rentable ir desde Manta a Guayaquil vía aérea, como que no hay muchos pasajeros. Lo que pasa, mi estimado Eduardo... Tampoco para Cuenca, porque le transmito lo que yo escuché. No, sí, es verdad. Lo que pasa es que en nuestro país, tal vez por un poco de desconocimiento del tema aeronáutico, todo el mundo dice es que voy a volar en un jet. Entonces, perfecto, traemos el error más grande que tuvo TAME fue primero tener varios tipos de aeronaves. Teníamos Embraer, teníamos Boeing, teníamos Daer, ATRs, o sea, teníamos como en botica. Ese es uno de los más crasos errores en una empresa aeronáutica.
Si usted mantiene una sola línea de aeronaves, es lo mejor. Ahora, el avión a turbina o los tipo jet, los aviones comerciales, son para vuelos grandes, para vuelos largos, por el tipo de mantenimiento. O sea, internamente usted tiene que utilizar otro tipo de aeronave. En los Estados Unidos hay eso, también los vuelos internos. Exacto. Y los vuelos internacionales. Correcto. Entonces, eso es simplemente un poco de experiencia, de conocimiento en temas de mantenimiento de aviación, que si yo tengo la capacidad económica, yo me traigo un jet para volar Manta a Guayaquil en 20 minutos, sí, pero eso es un costo económico muy alto. Entonces, para hacer un servicio a la comunidad, tenemos que traer un avión que a lo mejor no se va a demorar 20 minutos, se va a demorar 35, 40 minutos, pero le ahorra 2 horas y media de viaje o 3 horas en bus, y la seguridad de viajar en una aeronave. Entonces, por ese lado, si es que estamos hablando de temas de aviación... O sea, ¿usted considera que quizás el tipo de aeronave resulta muy caro? Si es que por eso hay que ver el tipo de aeronave que es rentable para este tipo de vuelos. Entonces, ese es otro caso, ¿no? Entonces, eso queremos nosotros adentrar. Y cuando ustedes hablan también de mover productos, sí. ¿En el mismo avión? En el mismo avión pero internamente en Ecuador. Internamente lo podemos traer hasta acá Manta, y eso es lo que se quiere, crear una alianza estratégica con las aerolíneas para que no solo se quede a nivel nacional. Tenemos una visión un poco más grande, como le decía el ejemplo del sombrero de paja toquilla, que no se quede aquí, o solo vengan ciertos turistas y se lleven, sino sacarlo, exportar. ¿Por qué no exportamos cacao? ¿Por qué no exportamos productos hechos de tagua? Hay un sinnúmero de artículos y objetos que se producen y desarrollamos, y vamos promoviendo la industria ecuatoriana. O sea que ese es el proyecto que tienen ustedes. Ese es nuestro proyecto. Y le están prendiendo las velas al santo para ver si el Ministerio de Transporte arrancamos en una alianza para poder... Exactamente. Entonces, yo creo que eso va a ser, si nos da una apertura el señor ministro, pues creo que es viable, económicamente es viable. Nosotros con el grupo de personas que estamos trabajando hemos hecho esos estudios, es rentable y socialmente es beneficioso. Hoy en día, a raíz de que TAME cerró sus operaciones, no hay conectividad a todos los puntos donde llegaba TAME. Entonces, es el mismo caso que, Manta hace unos meses atrás, había 1 o 2 vuelos por semana, y eso si es que había. Entonces, unas ciudades grandes como Esmeraldas, como Lago Agrio, como El Coca, como Loja, Santa Rosa, no pueden estar esperanzados a 1 o 2 vuelos a la semana, si es que los hay, porque en algunos casos no hay. Y todos los productos y todo el turismo. Yo tengo una data, estimado Eduardo. Mira, el año 2019 Ecuador recibió casi 7 millones de turistas. Y de esos 7 millones únicamente pudieron ser atendidos por vía aérea 3 millones. Es una buena cantidad. Es del 44%. Claro. Y sin embargo todavía... Buen porcentaje. Y todavía nos faltaría, si tuviéramos más medios de transporte aéreo... Y se incrementaría. Se incrementaría notablemente. Claro, por supuesto. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros crear. Como alguna vez le escuchaba a un dirigente indígena, me parece muy inteligente: no nos den el pescado, enséñenos a pescar. Un proverbio chino. Entonces, esa es la verdad. Aquí nosotros tenemos que pensar en ciudad, en provincia, en país. Le digo que estamos hablando de aproximadamente 150 fuentes de trabajo directas con este proyecto pequeño. Estamos hablando de alrededor de 7 provincias que conectaríamos vía aérea. Y a eso se suma la posibilidad de entrar con una aerolínea internacional que llegue directamente acá a Manta, tanto para turismo como para carga. ¿Y eso sería para Sudamérica? Para todo, para toda América, tanto norte y sur.
norte y sur. Un sueño que sin duda alguna todavía está latente y que no van a desmayar en hacerlo. No, eso Si créanme, el, si, Eduardo, el, si el- está. si el ministro no les abre la puerta, ¿qué van a hacer ustedes? Si el ministro no nos abre la puerta, que esperamos que no se dé ese escenario. Pero hay que ponerlo también. No, sí, parte del escenario. ese sería un escenario No pesimista. es por ser pesimista, pero... No, pero se puede dar, se puede dar. En el campo de la realidad esas cosas a veces suceden. Si es que no se da ese, pues yo ¿Tienen creo... algún otro Sí, camino a seguir? yo creo que la empresa privada podría ser la otra alternativa. Reunir asimismo personas. Yo conozco a personas aquí en la provincia, inversionistas, que sí tienen esa mirada de trabajar en equipo. Que no es solo yo, sino pensemos en el bienestar. Hace unos meses atrás escuchaba a un manabita que decía, lastimosamente muchos jóvenes piensan en solo llenar sus bolsillos, pero no piensan en la ciudad. Entonces es hora... ¿Cómo lo describe usted? Lo que pasa es que si yo no quiero a la ciudad y yo tengo mi empresa aquí, yo solo trabajo sin importarme cuál es la situación. No invierto en la misma ciudad. Exacto. Pero eso es un grave error. Porque si yo invierto en la ciudad, yo genero fuentes de trabajo, hay más dinero circulante. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber menos violencia, va a haber menos delincuencia. Mis hijos van a poder salir a la calle tranquilamente porque no van a estar con el miedo de que les asalten, que les roben, que les maten. Entonces, crear una ciudad... Los parques estuvieran más poblados. Exacto. Hoy ya los parques, de los 106 casi parques que hay en Manta, usted los ve, casi todos desolados por el temor. Es que es así. Sí. Es así. El miedo. Entonces hay factores sociales que afectan al desarrollo de la ciudad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir trabajando para generar fuentes de trabajo, generar divisas para la ciudad, pagar impuestos para que esos impuestos sean retribuidos en obra para la ciudad. Entonces, si nuestro proyecto crece, la ciudad se beneficia. Si es que yo tengo la aerolínea, ¿no es cierto? Claro. Voy a necesitar más mano de obra, ¿no es cierto? Personas que transporten estamos hablando de 3 millones de turistas que han llegado al país. Y hoy en día de donde el mayor porcentaje, el 50-60%, entran por Quito y Guayaquil. Entonces, ese porcentaje queremos que entre por aquí, por Manta. Y hay que empezar también para que Manta sea más turística, crear también más atractivos turísticos, vale la redundancia, porque y es así. Nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos una linda playa, La Tiñosa, es una linda playa. Sí, muy bonita. Lamentablemente no tiene iluminación, la vía está deshecha y tampoco usted ve nada un poco arborizado para el tema del parqueamiento, estacionamiento ahí. Entonces, ese es un tema como atractivo también. O sea, la playa es un atractivo, sí, pero hay que crear otros escenarios también. Porque eso, el rato que comience a llegar más turista, vamos a necesitar desarrollar esos puntos atractivos, esos atractivos turísticos. Cultura, arte, música, no sé. Aquí hay mucho de eso, Eduardo, hay muchísimo. Por eso yo digo, esta ciudad es bendecida por Dios. Bueno, nos dio playas urbanas y nos dio playas rurales, somos bendecidos. Que la hemos deteriorado nosotros es otra cosa, pero él dijo, aquí tienen las playas. Yo sí le puedo asegurar con mucha humildad, por mi carrera como piloto, he podido recorrer desde el norte, desde el Mataje, en la frontera con Colombia, hasta La Payana, en el sur, el límite con Perú. Sí. Las mejores playas del país las tiene la provincia de Manabí. Qué lindo. Las mejores playas. No le iguala ninguna. Las de Esmeraldas son hermosas. Al sur, en Jambelí, son muy bonitas. Pero las playas de Manabí es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, ¿qué más tenemos en este conversatorio? ¿Qué más tenemos? Algo que se me pudo haber a mí escapado tocar como tema para
no sé si quiera seguir con el tema político del aeropuerto, que realmente Bueno, está estancado. Sí, sí. Seguimos estancados y yo creo que las autoridades no, usted habló y topó el tema como que se bajó Sí, la temperatura del tema, de ese tema, pero fue a raíz de que el director de la aviación civil también entregó una delegación que vino y hubo un show mediático, Sí, sí. pero que no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque la misma ley de aviación le dice en el artículo 1 que para cualquier delegación solo puede ser con la autorización del señor presidente de la República. Exacto. Vía decreto ejecutivo. Y no hay decreto Y ejecutivo. no hay decreto ejecutivo. Entonces fue como una tomadura de pelo. Lastimosamente sí. Sí. Y las autoridades de la ciudad dijeron, miren, ya tenemos la delegación, se tomaron la foto con el director de la aviación civil, el burgomaestre de la ciudad, pero yo creo que hay que leer un poquito qué dice la ley. Le hago una consulta. Aparentemente había una propuesta coreana y también hablaban de una propuesta de Singapur. Así es. Se cuestionó mucho el tema de Singapur, que no era real, que solamente fue verbal, pero que no había nada por escrito. Es lo que se dijo, ¿no? Yo no puedo aseverar nada de esto, pero es lo que escuchamos. Y se lo consulto a usted. El otro era la propuesta coreana. La coreana tenía como un poco más de sentido de que estaba ahí la propuesta. Habían llegado inclusive una de 2 años antes también a Manta, el 4 de noviembre, habían presentado también esa intención, pero que no se concretó hasta ahora, y tampoco la de Singapur. ¿Usted leyó alguna de esas dos? Sí, sí. ¿Le hizo un análisis a las dos? Correcto. A mí me gusta bastante el tema de documentar, porque cuando solo escucho, es que me dijeron, entonces me gusta más bien adentrarme en ese tema. Entonces fui a la propuesta coreana, hablaban de, ahorita voy a cerrar números, 250 millones en 30 años de inversión, y decían, esa es la solución. Esa es la única. Pero hablamos inclusive de que un 10% de esa rentabilidad o de esa utilidad era para Manta. Esa es lo que ¿no? se estaban peleando. Sí. Pero no había esa propuesta directa, ¿no? Del 10% ¿Sí? No estaba eso. Eso no estaba estipulado. Entonces, el tema de la propuesta coreana hablaba de 250 millones en 30 años que tenía su concesión. Yeah. Entonces, y que fue la única. Entonces me entró la duda de por qué es la única. En el sector público se esconden los papeles. Exacto, cuando dice es el único, y créame que ya después de estar 20 años en el sector público también en compra de repuestos, materiales, nunca era la única. Se traspapelan las cosas. Exactamente, entonces tuve acceso incluso a documentos de la propuesta de Singapur. O sea, sí era real. Era real. Yeah. ¿Y qué ofrecía? 650 millones. Mucho más que lo coreano. Entonces, ahí está. ¿A quién se entregó estos documentos? A la tristemente recordada, y creo que hoy está prófuga, ex ministra de Transporte y Obras Públicas, la señora Duarte. Arquitecta es Duarte. Sí. Bueno. A ella, con la firma de recibido. A ella, el documento entregado a ella. ¿Por qué no siguió? Durmiendo no sé. Ahí sí ya no puedo... No, pero durmiendo, porque si nunca se puso. Entonces, ahí estaba, y esa nunca la trataron. Yeah. Nunca llegó al comité para analizar, y solo llegó la de Corea. Y con esto le cierro el tema de Corea. Aquí se hablaba, y yo tuve alguna vez, cuando estuve en estas indagaciones con algún grupo, que yo les decía, pero ¿por qué solo la coreana? Es que eso es lo único que hay. Mira, dime una cosa, ¿no será que muchas veces opinan los que no saben del tema? Y son los que más fastidian.
También. Son como los mosquitos en la medianoche. ¿No? Sí, también. Y también porque hay mucha gente que se deja llevar. No, di que eso es así. Ah, ya, bueno, y como me dijo Marco Garzón, así, Claro. pero no se preocupan en averiguar. Investigar, indagar. Esta empresa coreana también tiene una filial con la empresa que estuvo encargada de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Y también está involucrada en el caso Arroz Verde. Y con signos medio rojos ahí. Entonces, esa empresa iba a llegar acá a Manta. Pero había muchas voces que señalaban, ¿no? Escuchaba, yo estaba en un medio de comunicación y escuchaba justamente cuando habían entrevistado que se rasgaban la vestidura y decían esto por Manta, los que se oponen, los que se mojaban el poncho. Claro, sí. Pero resulta que a veces como que es el fanatismo que los invade. Exacto. Sí. ¿No es cierto? Y ese fanatismo no deja verlos más allá de las narices. Usted lo ha dicho. De lo que puede ser hasta perjudicial. Sí, porque esta comparación que usted establece, porque los pudo mirar, los pudo leer entre los 250 a los 650, imagínese usted la gran diferencia, ¿no? O sea, y esos eran valores que iba a dejar de percibir la ciudad. Ahora, el hecho de que se concesione a una u otra empresa, eso nos va a permitir, dejemos de lado el nombre, sea coreana, sea de Singapur, sea de cualquier lado, lo importante es que venga con las bases claras y transparentes a que comience a desarrollar el aeropuerto. Porque algunos de estos voceros, entre comillas, voceros de la ciudad, entre comillas, porque se autotitulan voceros de la ciudad, salieron a decir, por ejemplo, nos van a hacer a Manta una ciudad inteligente, que también estaba dentro de la propuesta de los coreanos. Supuestamente. Hasta ya eso comienza supuestamente, eso estaba en el aire entonces. Mire, ¿Qué cosa? Lastimosamente esa propuesta de la empresa coreana es un copia y pega de un estudio que hizo la Dirección de Aviación Civil para el desarrollo del aeropuerto. Se lo dieron haciendo. Sí. Y cuando se fueron, preséntalo nomás así. Ajá. Mire usted. Entonces, eso es lo que realmente indigna, ¿no? Porque ya volviendo al presente, necesitamos de una autoridad que pelee por la ciudad. Que pelee por la ciudad. Decían que el gobierno le quería pasar como decía vulgarmente, la carne, el hueso y no, carne y hueso. Yeah. ¿No? ¿A qué se refería? El aeropuerto tiene pendiente, los terrenos del aeropuerto tienen unos valores pendientes a los dueños, a los que fueron desapropiados. Así es. Entonces, el gobierno le decía, ok, yo le entrego la delegación, pero usted se hace cargo municipio de sanear esas cuentas. Entonces, yo no soy partidario del municipio, ni soy en contra ni a favor, pero ¿de dónde va a sacar el municipio un rubro para cubrir una deuda que no le corresponde? Aquí es ser práctico, no es ser partidista ni idealista, hay que ser práctico. O sea, el municipio, ¿por qué tiene que asumir una deuda del Estado, del gobierno? Entonces, y en la misma Constitución está escrito que las delegaciones, la entrega de una delegación debe ser con el presupuesto. Pero no las entregan con presupuesto. Pero entonces, hay competencias, por ejemplo, que a Manta le han entregado, y algunos gobiernos autónomos descentralizados le han entregado competencias, como el tema del tránsito, por ejemplo. No con recursos. Competencia, por ejemplo, de turismo, sin recursos. O sea, el Estado que se libera de algunas cargas, sin embargo, no entrega las competencias como está establecido. Exacto, en la Constitución está estipulado. Sí. Y también hay un acápite que dice, salvo que el gobierno autónomo de Central acepte recibirlos sin estos fondos. Entonces yo digo, todo es posible, Eduardo. Si es que hubiera una predisposición por parte de las autoridades de la ciudad de desarrollar este proyecto aeropuerto, entonces perfecto, deme la delegación,
y yo llamo a una palestra internacional, pública, transparente, de la concesión del aeropuerto. Y yo le digo a usted, ¿sabe qué, Eduardo? ¿Usted cuánto me ofrece por la concesión? Tanto, usted tanto. En las bases está un valor para sanear los terrenos. Claro, eso iba a ir. Si usted claro. lo quiere, O sea, acepta. Se pueden las cosas, se pueden dar. Hay que gestionarlo. A veces también hay pereza administrativa. Ahí está. Pereza administrativa. A veces también falta de integrar a la ciudad con las instituciones públicas y privadas. Porque si usted entra a un conversatorio directo con los dueños de los terrenos, que tienen muchos años, Más de 50 años. peleando por el asunto, conozco familias que están en ese tema, pero si nadie le hace propuesta de nada, no se soluciona nada. Entonces, el gobierno, el otro, entonces no le arreglan el problema, pero hay mecanismos, hay maneras, hay fórmulas, formatos para poderlo hacer. El que usted dice una cosa real, es decir, en las bases de establecer, ¿no es cierto?, el esta pago. particularidad. Exacto. Para poder sanearla. Pero también vamos al punto de que el municipio acepte tal vez el reto. ¿O es que acaso no tenemos esa capacidad de aceptar ese reto? Si hay pereza administrativa, no se puede hacer nada. Entonces, si yo solamente, mejor no lo digo. Pero no, lo voy a decir. Y si alguna cosa, el tema no es de tomarse una fotito y hacer un video por tal cosa. El tema es trabajar por la ciudad de manera transparente, directa, para que las cosas surjan como deben de ser. Pero ese es un polo de desarrollo que debemos aprovecharlo, y las autoridades que vengan, estamos ya en las puertas de la campaña política, esperemos que la autoridad que llegue, pues sí lo vea como una necesidad, como una prioridad el desarrollar el puerto y el aeropuerto. Tenemos 2 polos de desarrollo, Eduardo. Importantísimos. Entonces, de esos temas no se los ve como una necesidad número 1, que se debe desarrollar eso. Estamos en este conversatorio con el ingeniero y ex capitán, piloto de aviación, Marcos Garzón. Pero esto no se queda ahí. Estaremos en un momento más también hablando sobre otros temas de la ciudad. Marcos, un abrazo grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado este conversatorio a través de la 2020 online aquí en Simbarajo, y por supuesto ha sido un honor. No, el honor es para mí, Eduardo. Muchísimas gracias, y siempre a las órdenes para conversar abiertamente de cualquier tema. Hay muchos temas que podemos conversar. Hay muchos temas, y sí. El tema, por ejemplo, de la ciudad lenta que está Manta, por ejemplo, por el tema de tráfico. Entonces es un tema también importantísimo. Cualquier rato seguimos conversando. Nos sentaremos otra vez aquí mismo. Muy amable, muchas gracias, un abrazo para todos.